Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seguidores de Locos de Wall Street, a un programa que la verdad es que yo personalmente tenía muchísimas ganas de hacer con un invitado de auténtico lujo. Javier González Recuenco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por la invitación. Un auténtico placer estar aquí con vosotros. Nada, el placer es todo nuestro. Y antes de empezar, si te parece, siempre me gusta que sea el propio invitado el que se presente. Es decir, yo sé que tú eres, has sido, creo, presidente de Mensa España, ya no lo eres. Según tengo entendido, eres fundador de Circular Solving, profesor de universidad y experto en muchísimas cosas, pero seguro que tú te presentas, te haces una semblanza mucho mejor que yo. Bueno, pues yo he ocupado el tiempo en un montón de gilipolleces a lo largo de mi vida, de toda índole y color. Pero sí, básicamente, académicamente, soy el director académico del seminario y el máster de resolución de problemas complejos en la UNIR. Soy profesor en un montón de escuelas de negocio y, en general, lo dicho, he hecho un montón de tonterías en mi vida. Luego, efectivamente, he sido presidente en Mensa por 2 mandatos que ya no se pueden renovar. He estado desde el 2000 hasta el 2000, desde el 2020 hasta el 2023. Y bueno, pues he hecho un montón de cosas y he dado un montón de vueltas. Es que soy muy mayor, Antonio, tío. He dado un montón de vueltas por un montón de sitios. Muy bien. Oye, ya sabes, Javier, que nosotros al final somos un canal de educación financiera, de intentar enseñar a todo el mundo a tener unas finanzas saneadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú la situación de la educación financiera en España? Tú que estás muy relacionado con la educación, ¿cómo lo ves desde tu prisma? Hombre, yo en general creo que a pesar de vuestros esfuerzos, de los esfuerzos de amigos míos como Value School y similares, yo creo que está todo por hacer todavía. O sea, solo tienes que echar un vistazo a las noticias y darte cuenta de que la ignorancia financiera es prácticamente casi marca de la casa. Entonces es un problema porque, como yo siempre digo, los luteranos tienen mucho más respeto al dinero que nosotros tenemos otro tipo de ventajas, pero aquí en educación financiera me temo que todavía nos queda mucho camino que andar. Ujú. Para aquel que no conozca a Recuenco, bueno, pues él yo creo que también hace mucho por el colectivo que existente en España de altas capacidades, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en la edad más infantil, porque al final, cuando eres padre de un niño con altas capacidades, pues siempre tiene también una fase de aprendizaje. No sé, Javier, si en tu etapa también, como niño, con altas capacidades, ¿te interesaste por la economía, te interesaste por las finanzas o al final eso ha sido ya algo que te ha tocado como empresario? No, yo he de reconocer que fui el clásico ingenierito de libro hasta que terminé la carrera y a pesar de que yo monté mis compañías, empecé a montar compañías relativamente pronto, ¿eh? O sea, yo monté mi primera compañía con 18, 19 años, haciendo software, vendiendo hardware, o sea, quiero decir que un cierto puntito emprendedor suena un poco pretencioso, pero sí un poco de, digamos, de alguna manera que me gustaba la idea de montar compañías sí he tenido desde muy joven, pero conocimientos financieros reales hasta que no empecé a jugar en las ligas mayores, no. Mi formación era fundamentalmente técnica, yo he sido director de tecnología de varias compañías durante bastante tiempo y luego decidí que en lugar de hacer el clásico MBA, pues le pillé interés a la administración de empresas y me hice la carrera también. O sea, quiero Mm. decir, me metí de lleno en el asunto. Y a partir de ahí, sí, a partir de ahí ya, evidentemente, ya estábamos en otra liga, pero de pequeño, no, hasta que no tuve veintitantos años y ya llevaba mucho tiempo en el mundo de la tecnología y me daba cuenta de que quienes daban las órdenes eran otros que no estaban especializados necesariamente en hacer el código más depurado ni tenían sus conocimientos de arquitectura hardware. Dije, va a ser que si quieres tomar decisiones son... Yo recuerdo, por ejemplo, una compañía que fue una de las primeras compañías .com masivas que hubo en España, que reventó, fuimos absolutamente pioneros del castañazo que nos dimos cuando el castañazo de las .com, que yo era el único directivo que no era socio. O sea, quiero decir, yo me preocupaba de que las máquinas funcionaban como un tiro,
pero la compañía se fue a la mierda y yo no era socio, yo no tenía arte ni parte en ninguna de las decisiones. Entonces yo creo que a partir de ahí se me abrió una especie de pequeño chispazo en la cabeza, digo, no me gusta estar en disciplinas que las decisiones se toman en otros sitios. Y luego, pues francamente, si has estado comiéndote una ingeniería hardcoreana, todo lo que tiene que ver con economía y administración de empresas es algo bastante más liviano y además bastante más, menos, digamos, de alguna, con bastante más aplicación directa e inmediata, ¿vale? Porque yo me he inflado a hacer transformadas de Fourier, pero la que he hecho pocas. Pero vamos, balances ya te digo yo que lo puedo leer sin ningún tipo de traumas. Entonces yo creo que se me despertó lo suficientemente a tiempo como para que no me arrepienta en mi lecho de muerte, pero lo suficientemente tarde como para que no me hubiera ahorrado un par de disgustos. Ujú. Fíjate que en otros programas tú has comentado, inclusive en este que tenéis muy bueno, en vuestro podcast en Heavy Mental, que tenéis con Rayo, que ahora en tu doble vertiente, que veo que también has estudiado la parte de economía, que al final la economía es esa ciencia lúgubre, ¿no? Es decir, que viendo Sí, las dos en perspectiva, te sí, sí, resulta sí, mucho sí, sí. Pero bueno, más útil. esa es una frase famosa. A ver, yo personalmente creo, yo soy muy defensor de los neogeneralistas, la gente que es capaz de frotar en principio disciplinas completamente ortogonales, porque ahí se crean espacios de espacios muy interesantes. Y yo personalmente creo que el hecho de venir del mundo técnico me ha servido de mucho a la hora de subirme al carro de las ciencias sociales, por decir de alguna manera, ¿no? Porque la economía intenta estar en ese sitio raro entre la ciencia social pura y la ciencia matemática, y por eso le gusta crear modelos constantemente que luego normalmente no reflejan en absoluto la realidad y entonces tenemos una serie de circunstancias que solamente funcionan en condiciones perfectas de presión y temperatura. Entonces, yo personalmente tengo la sensación de que a mí me ha servido de mucho venir de un background que normalmente no termina deviniendo en que te conviertas en empresario o que te conviertas en economista o que te conviertas en gente que tiene una serie de conocimientos financieros y creo que ha sido para bien, porque la economía me ha proporcionado un montón de visión sobre las mecánicas reales, sobre incentivos, sobre un montón de cosas que yo encuentro absolutamente fascinantes y la tecnología me ha permitido tener, digamos, de alguna manera una intuición real sobre qué modelos van a ser capaces de ser ejecutables y operacionales y qué modelos pertenecen fundamentalmente al reino de los unicornios, los elfos y las hadas. Totalmente. Fíjate que nosotros, yo lo comento siempre, porque yo sí vengo de la parte de economía y comento siempre que de las mentes más brillantes, más preclaras que veo a la hora de tomar decisiones, mis mejores amigos son ingenieros, al final es precisamente la ingeniería. Y hablo con ellos y me dicen, no, es que la ingeniería, me decía un chaval que es mi mejor amigo, dice, es que la ingeniería lo que te hace es enseñarte a pensar. Y me estuvo explicando y al final ahora entiendo por qué analizan también compañías, ven problemas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Claro, pero hay un pequeño problema que yo lo digo siempre también. Digo que en ingeniería nos enseñan siempre a resolver 90 tipos diferentes de problemas. Pero el problema es que cuando viene el 91, y siempre está el 91, nos bloqueamos por completo como cervatillos, porque no estamos acostumbrados a que haya un tema que realmente no sepamos cómo meterles el diente. De hecho, yo creo que de esa combinación rara entre la ingeniería y la administración de empresas es donde termina deviniendo mi interés en la resolución de problemas complejos, que es ese tipo de problemática en la cual necesitas el suficiente talento social, humano y perceptivo para ser funcional cuando tus recetas de ingeniero no funcionan, pero que al mismo tiempo se beneficia mucho del conocimiento de una amplia caja de herramientas como es la que te da la ingeniería normalmente. Ujú. Has comentado una palabra antes, Javier, que yo tenía aquí anotada en el guión que tengo un poco de temas de checklist que no se me pase de tocar contigo, y son los incentivos. Yo personalmente es que veo ya que esa palabra explica muchas de las situaciones que nos encontramos en la vida, muchas de las situaciones en el trabajo, en la familia, que ya no decir de venir de empresas, de decisiones políticas. La verdad es que me encantaría que nos contaras un poco tus reflexiones sobre los incentivos, porque yo es que cada día lo veo que todo es la palabra que lo explica todo.
Bueno, yo le he dedicado, si has estado viendo todo lo que he estado publicando últimamente, le he dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. A mí los incentivos me abrieron los ojos precisamente cuando empecé a leer literatura económica, leer Free Economics de Levitt y Dubner, que Ujú. decía aquello tan bonito, que es una frase que se me ha quedado clavada y tal, que es algo así como que la, la sociología es como la gente piensa que debería comportarse y la economía es como realmente se comportan, ¿vale? Entonces, realmente él te exponía a una serie de casos que luego algunos de ellos han sido discutidos, pero que creo que la inmensa mayoría tienen un punto, en el cual tú entendías una serie de comportamientos aparentemente irracionales porque no eras capaz de entender cuál era la arquitectura de incentivos subyacente que la regía. Y entonces yo me he metido a fondo en todo el tema de los incentivos y en la construcción de arquitectura de incentivos, que es algo bastante más complejo de lo que normalmente la gente considera, y me he dado cuenta de que efectivamente, como tú dices, está conectado absolutamente con todo. Y que normalmente detrás de cada medida que no funciona hay una arquitectura de incentivos pobre. O incluso detrás de cada medida que de alguna manera es populista, la gente no se da cuenta de que dispara de manera colateral efectos cobra inmediatos. Todo lo que estamos viendo, por ejemplo, con el alquiler, todo lo que estamos viendo con todas las mecánicas de compra de votos que se están viendo ahora mismo, todo este tipo de propuestas absolutamente triviales, cuando no directamente insultos al sentido común, normalmente suelen devenir en una serie de circunstancias completamente impredecibles porque la gente no tiene ni idea de cómo se construye un incentivo, ni de cómo funciona un incentivo, ni de cómo funciona una persona psicológicamente, sociológicamente y de todo lo que hay detrás. Yo siempre suelo mencionar una anécdota que es la de Scott Adams, el autor de Dilbert, que ahora le están funando a base de bien, a pesar de que llevaba un montón de tiempo caminando en el filo de la navaja. Pero hay uno de sus libros que más me gusta y que yo recomiendo siempre, que es ese de Cómo fallar en todo y a pesar de ello triunfar a lo grande. Tiene una frase que es maravillosa que dice, mira, las únicas negocios en los que he triunfado han sido en los que he sido capaz de modelar perfectamente el comportamiento psicológico que iba a tener los compradores. En todos los demás daba igual el producto que tuviera, el dinero que invirtiera, las oportunidades que hubiera, el tamaño del mercado, no me he comido una mierda. Donde he logrado hacer cosas es cuando he clavado el comportamiento psicológico de la gente. Entonces, este tipo de cosas y este tipo de entendimiento de cómo funcionamos los seres humanos y qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos incentiva y qué es lo que no nos incentiva, que es una cosa mucho más complicada de lo que la gente quiere traducir. O sea, a mí esto, por ejemplo, el mercado de los influencers me he metido mucho con él porque a mí me parece absolutamente ridículo que estemos midiendo una cosa tan complicadísima como es la influencia. Me he leído a Cialdini, me he leído a Fogg, me he leído a Ariely, me he leído a todo Dios. Lo estamos reduciendo a una cosa como, por ejemplo, el número de seguidores. Pues digamos, coger un concepto complicadísimo y encapsularlo en una métrica perezosa, un poco el síndrome de McNamara. Entonces yo tengo la sensación de que la inmensa mayoría de las compañías no se toman en serio sus incentivos, no se toman en serio cómo arquitectura sus incentivos. En el mejor de los casos está incentivada la parte comercial y además con cosas absolutamente triviales y muchas veces hay incentivos absolutamente contrapuestos entre diferentes partes de la compañía. Entonces yo, el tema de los incentivos es un tema que considero absolutamente crucial y considero que la inmensa mayoría de las compañías lo tienen tratado de una manera muy pobre cuando directamente ni siquiera lo tratan. Ujú. Has hablado precisamente de las compañías privadas, cómo lo tratan, pero yo iría un paso más. Yo creo que el gran reto es los incentivos y la administración pública, porque ahí sí que yo no se me ocurre cómo alinearlos. Es que lo hablo muchas veces y yo, en mi familia hay muchísimos de colectivos funcionarios, muchísimo colectivo profesor, pero veo que la función pública sí que es muy difícil al funcionario, y ya no hablemos del político, alinear los incentivos con lo que con el Claro, bien el común. problema fundamental en la... A ver, yo por ejemplo, históricamente no he querido trabajar con la administración, porque los problemas de agencias son absolutamente monstruosos. Pero claro, me han estado insistiendo muchísimas veces que muchísimos problemas que tiene el país son problemas que se beneficiarían mucho de gente experta en resolución de problemas complejos. Tenemos un problema gordísimo de demografía, tenemos un problema gordísimo de pensiones, tenemos un problema gordísimo de nunca hemos podido hacer una buena reconversión, tenemos la España vaciada, o sea, España son vacía. cosas que realmente está demostrado por las razones que sea, que la gente que teóricamente tendría que ocuparse de ellas o no está capacitada o no les interesa realmente abordarlos. Entonces, debido a ello,
yo he terminado montando una compañía específica para temas de colaboración público-privada con la administración para asunción de problemas complejos, que ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero claro, mi problema es que cuando yo veo una arquitectura de incentivos mal tirada, yo digo, esto no va a funcionar jamás en la vida. Y si yo tengo que intentar resolver ese problema manteniendo la actual estructura que hay de incentivos, pues realmente es que yo digo, es que esto es completamente irresoluble. Usted me está diciendo, por un lado, que quiere solucionar este problema y por otro lado está manteniendo toda esta serie de circunstancias que están trabajando en sentido contrario, es completamente inconexo. Entonces, hay unos problemas terroríficos de agencia, ¿vale? Que conectan con algo que lo que he hablado yo muchas veces también, que es la desaparición paulatina de los hombres de Estado, que creo que la administración se vería muy beneficiada si de alguna manera pudiéramos solventar el problema de que la mayor parte de la gente que tiene que tomar decisiones, tomara decisiones a favor del Estado que dicen representar en lugar de a favor de sus agendas particulares. Y esto es un problema de agencia básico y clásico, y mientras no haya gente interesada en meterle mano a estos, pues el país seguirá teniendo problemas absolutamente irresolubles. Pero no es porque los problemas sean irresolubles, sino porque sencillamente la gente que tiene que decidir a afrontarlos e intentar resumirlos tiene una agenda que va completamente de manera contraria a la resolución de dichos problemas. A lo largo de la charla tenemos que tocar sí o sí el tema de libros porque es algo que nos apasiona a los locos, nos apasiona a los seguidores, me apasiona a mí y ahí te tengo que preguntar varias cosas, algunas desde el punto de vista de la envidia, ¿eh? Pero fíjate, en este tema de incentivos, ¿qué recomendarías a alguien que le apasionara aprender más de incentivos, algún libro en concreto, algún curso? Tengo dos hilos turras publicados de una trilogía, ¿vale? Que los podéis echar un vistazo. Os recomiendo que utilicéis la aplicación que ha hecho la comunidad CPS para recoger todos los términos, el Turrero Post o el... Sí, sí, no, vais a flipar con lo que ha hecho la comunidad, es absolutamente espectacular. O el Notebook CPS, ¿vale? Podéis buscarlos en Google. Ahí están recogidos todas las gilipolleces que yo he ido dejando durante décadas en diferentes cosas. Y ahora mismo he publicado ya 2 hilos de 3 de una trilogía sobre el tema de los incentivos y detrás de cada hilo he recomendado 4 libros, ¿vale? Porque además es que yo no puedo recomendar el libro de incentivos porque no hay un libro de incentivos. Lamentablemente todo lo que he aprendido de incentivos lo he ido aprendiendo en un montón de sitios un poco salpimentados. Entonces yo creo que lo que recomiendo es aproximadamente 4 libros por hilo, con lo cual cuando termine la trilogía habré recomendado unos 12. Ya hay publicados 2 partes de la trilogía, con lo cual hay unos 8 libros ahí sobre temas de incentivos que yo personalmente creo que a cualquiera que esté interesado en el tema le van a venir bien. Bueno, vamos, si te parece, Javier, un poco a tu parte personal, llamémosle de inversora, ahorradora. Yo entiendo que también eres plenamente consciente de la problemática que tenemos con las pensiones, lo has comentado antes, de uno de los problemas. Ahí, Javier, tú, si nos permites, hasta el punto que quieras abrirte, ¿cómo cubres esa faceta? Es decir, ¿cómo tú gestionas o cómo piensas tener un capital para el día de mañana? ¿Te complicas mucho? No sé ahí hasta qué punto te quieres abrir para contarnos A ver, cómo no, cubres. yo lo tengo claro. Yo soy completamente de la idea de Naval Ravikant de que la única manera de hacer dinero es hacer dinero mientras estás durmiendo. Con lo cual, la inmensa mayoría de mi dinero donde está es en compañías que yo creo que pueden tirar para arriba. ¿Vale? O sea, mi interés fundamental está en equity. Luego tenemos mi mujer y yo, pues una serie de pequeñas propiedades inmobiliarias, tenemos una serie de cosas, pero realmente de las inversiones que a mí me gustan y además nosotros cuando trabajamos en temas de problem solving lo que nos interesa es entrar en mecánicas de skin in the game, lo que nos interesa es entrar en el equity, lo que nos interesa es entrar, digamos, en compartir riesgos, compartir sufrimiento y compartir recompensas. A mí lo que me interesa es fundamentalmente tener dinero en buenas compañías. Y cuando digo buenas compañías, como yo soy especialista en temas de reformulación de propuestas de valor de compañías, a mí donde me interesa es en ver en compañías que estén criminalmente infraponderadas. No desde un punto de vista de value investment, ¿no? Una cosa tipo Buffett o una cosa tipo Paramés y tal. No. Es decir, yo creo que si a esta compañía le cambiamos
la propuesta de valor, le retocamos la mecánica de consecución de clientes y le tocamos tecnológicamente en 2 o 3 sitios, yo creo que esta compañía la podemos llevar a la luna. Hay compañías maravillosas en España. Lo que pasa es que normalmente, históricamente, estas compañías han sido adquiridas por fondos que normalmente las han cargado de deuda, las han intentado exprimir hasta el último nivel. En los 90 podías estar creciendo constantemente a doble dígito para pagar ese tipo de deuda, pero ahora yo creo que personalmente ya no es el hueco. Entonces, yo creo que ahora mismo hay un montón de compañías criminalmente infraponderadas, que es donde creo que realmente se hace el dinero, que es el dinero que se hace mientras tú estás dormido. Ujú. Muy interesante, muy interesante. Javier, has comentado también el tema de resolución de problemas complejos. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia qué es eso? ¿Podrías poner un caso? Pues mira, oye, este problema que no habría cómo resolverlo, pues propusimos resolverlo así. Es decir, porque es un tema que yo creo muy interesante y también un gran desconocido. Bueno, como ya te he comentado, yo soy un poco una pequeña referencia en el mundo hispano con todo lo relativo a CPS. Resolución de problemas complejos es fundamentalmente la resolución de toda aquella problemática de la que no hay referencias previas, ni hay track record previo, ni hay ningún tipo de conocimiento previo. Yo siempre digo que el primero que se encontró un percebe estaba bastante hambriento. O sea, no es digamos, esto lo ha estado haciendo la humanidad de manera constante. Lo que ocurre es que básicamente era un poco ensayo y error, ¿no? Porque el que se encontró el percebe tuvo suerte, pero que el que se encontró una manita faloides no tuvo tanta suerte. Entonces, todo lo relacionado con Complex Problem Solving es un montón de técnicas y conocimientos para intentar maximizar las posibilidades de que las hipótesis que lanzas, porque al final del día es algo que no está resuelto, con lo cual lo que vas a hacer es elaborar una hipótesis, maximizar sus posibilidades de éxito, porque lo contrario es lanzar espaguetis a la pared y ver si se pegan o no. Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con el Complex Problem Solving tiene que ver con esto. Entonces, nosotros hemos estado viendo un montón de cosas, bueno, de lo más variopintas. Desde, oye, ¿cuál es el futuro de las estaciones de servicio? ¿Cuál es el futuro del sector del juego? ¿Qué es lo que podemos hacer para que los jóvenes puedan tener acceso a seguros de automóvil a buen precio? ¿Por qué la banca es incapaz de hacer funcionar temas de los préstamos a terceros? O sea, nos llegan un montón de cosas loquísimas que hasta ahora, gracias a Dios, hemos podido poner encima de la mesa, decir, oye, mira, hemos podido hacer esto, hemos podido solucionar esto. Luego lo hemos podido ejecutar o no lo hemos podido ejecutar porque, naturalmente, nosotros estamos interesados en resolver el problema. A lo mejor nosotros resolvemos el problema, pero ponemos un problema político al que lo tiene que utilizar que no se siente con fuerzas para abordarlo, ¿vale? Pero nosotros hemos hecho de todo lo que te puedas imaginar, desde compañías de agro, a bufetes de abogados, a ver cuál es el futuro de los bufetes de abogados, a las cosas más locas que te puedas imaginar. Y normalmente, insisto, tenemos un montón de gente, pues esto, gente brillante y además especialista en toda la metodología que hemos creado alrededor de este tipo de cosas, de todos los walks of life, o sea, hay economistas, matemáticos, sociólogos, antropólogos, ingenieros, cuentacuentos, las cosas más locas que te puedas pensar, generalmente o tenemos una o estamos a golpe de teléfono de conseguir a una para hacer el equipo, porque claro, otro tema que ocurre con los problemas complejos es que la naturaleza del problema determina el equipo. Entonces, si yo tengo un problema específico que necesita 3 personas que no tengo, no puedo decir, oye, es que voy con el equipo que tengo. Es un poco lo que ocurre. Nosotros siempre hablamos, para que la gente entienda la metáfora de que es un problema complejo, de la película esta de Ocean's 11. ¿Vale? La película con, bueno, es un remake. La gente está más familiarizada con la de Brad Pitt y George Sí, Clooney y sí. todo esto y tal. Hay una escena que la mayor parte de la gente no recuerda, que está Brad Pitt así como mohíno y tal, y viene George Clooney por detrás y le dice, nos hace falta uno más, ¿verdad? Nos hace falta uno más. Eh, te recuerdo que van todos a medias. Cada vez que metes a uno era dividir el potencial botín entre uno más, ¿vale? ¿Qué era lo que ocurría? Que es que la resolución de problemas complejos es un poco como el salto de altura.
da igual si caes derecho sobre la colchoneta y ni rozas el que si estás a punto de cruzarlo, pero le das un golpe con el talón y se cae el listón, ¿eso pasas o no pasas? ¿Vale? Entonces, esto que era asaltar el casino más seguro, asaltar el Bellagio, que es el casino más seguro de Las Vegas, con un tipo más cabrón que te puedas imaginar al frente, que además se está zumbando a tu ex. O sea, esto había que triunfar o había que triunfar, no hay lugar para el potencial fracaso. Entonces, muchas veces necesitas a alguien más, necesitas a alguien adicional a la gente del equipo que tienes. Y a nosotros el problema nos forma completamente el equipo. Entonces, pues tenemos un montón de gente muy colorista que ensamblamos de manera en tiempo real, basado en la naturaleza del problema bueno, por nuestra propia naturaleza, pues a nosotros nos llegan las cosas más locas que te puedas imaginar. Ujú. Esa capacidad que tenéis de analizar esas cosas locas y esa capacidad como nosotros muchas veces hablamos en reuniones nuestras y tal, de echar la silla para atrás, intentar ver las cosas con perspectiva y tal, entiendo que también está muy entroncado con lo que nos comentabas antes de que buscas compañías que tú dices, analizando esta compañía, si cambiara esto, esto y lo otro, ¿cómo puede? Yo sé que es muy difícil, ¿no? Decirle a un seguidor, oye, pues haz esto, ¿no? Pero fíjate, el otro día entrevistábamos a un gestor que me parecía que su filosofía para generar ideas me parecía muy válida. Decía, oye, yo pienso la tendencia donde va el mundo, donde yo creo que va a ir el mundo. Y entonces busco segundas derivadas que van a salir beneficiados. Y ponía, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de que cuando todo el mundo era el comercio electrónico, Amazon hace unos años, él dijo, oye, pues en vez de invertir, no sé si va a ser Amazon, no sé si va a ser Alibaba, no sé qué compañía va a ser, en vez de invertir en una de ellas, invertir en empresas de cartón que van a hacer los paquetes o invertir en logística. No sé si eso, metido en tu costelera de resolución de problemas complejos, de tu know-how, de tu conocimiento, cuando has dicho que miras compañías que cambiando dos o tres cosas, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo lo usas? Claro. Mira, para eso usamos nosotros un montón de técnicas que vienen, por ejemplo, del futurismo y hacemos perspectiva estratégica. Y nosotros, por ejemplo, localizamos señales tecnológicas que vienen del futuro. Quiero decir, el futuro no lo puede ver nadie, ¿de acuerdo? Pero el futuro está constantemente emitiéndote señales para los que están dispuestos a separar esas señales del ruido, ¿vale? Y hay señales de todo tipo, hay señales de tipo tecnológico, hay señales de tipo de cambios organizacionales y sociales que se están dando brutalmente, de zeitgeist, de todo tipo. Hay señales de tipo económico. Hay un libro, por ejemplo, de la doctora Philippa Malgrin que se llama Signals, que es una economista de la Unión Europea, que es maravilloso para mostrarte señales adelantadas que te dan los mercados de por dónde van a ir. Entonces, como nosotros lo que estamos haciendo es transformaciones integrales, lo que estamos es todo el tiempo peinando este tipo de señales, que son además de muchas naturalezas. ¿Vale? Señales tecnológicas, señales sociales, señales antropológicas, señales económicas, señales de todo tipo. Y en base a eso nos hacemos una composición del lugar de hacia dónde creemos nosotros que pueden ir las cosas o hacia dónde, digamos, de alguna manera puede evolucionar el futuro. Entonces, digamos que esa aproximación que comentaba el gestor, completamente de acuerdo, pero es que nosotros lo hacemos multidimensionalmente. Porque una compañía no solamente, digamos, de alguna manera puede, por ejemplo, nosotros siempre decimos que las compañías de Venture Capital sufren mucho con todas las compañías que dependen de algo tan voluble como es el alma humana, como de algo que se ponga de moda o algo no. A ellos lo que les gusta son cosas que sean planificables, contratos administrativos de larga duración, temas que sean repetibles en el tiempo, cosas con commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, nosotros trabajamos en esas cosas mucho más sensibles. Entonces, cuando nosotros tenemos la sensación de que una compañía está yendo mal porque no ha sido capaz de interpretar las señales que le está mandando el futuro y nosotros tenemos claro por dónde puede ir el asunto y nosotros tenemos claro de que esa compañía puede ser reformulada en base a entender qué es lo que antes funcionaba y ha dejado de funcionar, pero que ahora las reglas son nuevas y que se pueden adoptar, es el clásico principio de las compañías que a nosotros nos interesan. Entonces, a nosotros no nos interesa necesariamente una compañía que esté mal operada, porque para hacer buenas operaciones hay un montón de compañías. Para eso tienes a McKinsey, para eso tienes un montón de gente que controla de operaciones, controla de tiempos, controla de ahorro de costes, controla de ahorro de personal, controla de los muchos factores según los cuales tú puedes optimizar una serie de inversiones. Pero nosotros lo que buscamos son compañías
que lo que ocurre es que no han sido capaces de entender que las cosas han cambiado y que una reformulación estratégica de la propuesta de valor es algo que necesitan mucho más que, por ejemplo, una inyección de capital o sustituir a los principales ejecutivos. Hay compañías que llevan 15, 16, 18 años en el portfolio del Venture Capital que ya han pasado por 3 CEOs, han pasado por 5 directores de marketing. Su problema fundamental es que no han entendido que su propuesta de valor no está adecuada a los tiempos, a los mercados o a las circunstancias o al zeitgeist o a lo que sea. Esas son las típicas compañías que a nosotros nos interesan mucho porque donde a nosotros nos interesa trabajar es en entender estas señales que está el futuro mandando constantemente y reformular la propuesta de valor de la compañía para que sea capaz de beneficiarse, montarse, porque el futuro, nosotros lo decimos siempre, no se puede enfrentar, lo único que se puede es surfear encima de él. No puedes, digamos, de alguna manera luchar contra el futuro. Lo único que puedes hacer es montarlo de la mejor manera posible, la ola, y de la manera más grácil entrar por un sitio y salir por el otro. Pero si intentas hacer cualquier otra cosa al respecto, te va a llevar por delante, eres hombre muerto. Disculpa que estaba muteado. Te decía que tengo aquí dos temas para terminar y uno de ellos los has tocado tú y lo has tocado prácticamente casi literal. Estabas hablando de McKinsey, estabas hablando de surfear el futuro. Te tengo que preguntar por inteligencia artificial. Te tengo que preguntar por la problemática, no sé si una señal o no, que está existiendo últimamente con ChatGPT. Es decir, al final yo hablo mucho con, bueno, tengo un hijo en edad de instituto y ahora está la problemática con el colectivo profesor de, oye, no, pero es que ChatGPT va a quitar raciocinio del alumno. Mi padre, que también ha sido profesor, está en contra. Y yo le digo que eso es lo que tú dices. Eso no es estar a favor ni en contra. Eso es que ha venido para quedarse. Pero también leo tweets tuyos no crítico con la inteligencia artificial, pero sí en tono jocoso dices que ChatGPT es como el auditor de McKinsey, ¿no? Que te dice algo muy obvio, ¿no? No, no, Bueno. no. ChatGPT es alguien que te dice cosas con un aplomo brutal, ¿vale? Muchas veces que se ha sacado del forro de los huevos. Y en eso se parece completamente a un consultor de McKinsey. O sea, es legendario el libro de Matthew Stewart, este de Management Myth, donde habla que él no pudo entrar en McKinsey porque al socio le parecía que no era lo suficientemente seguro, no emitía opiniones lo suficientemente seguros. Estamos en máximos locales de incertidumbre histórica. Entonces no estamos para estar seguros, estamos para hacer las mejores hipótesis que podamos sobre las cosas. Yo es que llevo 30 años también en inteligencia artificial, estoy en el claustro de inteligencia artificial de la UNIR también. Entonces me he comido 3 o 4 inviernos de la inteligencia artificial bastante guapos. Entonces, la inteligencia artificial, ignorarla es un error. La inteligencia artificial, darle pábulo al hype absolutamente desquiciado que se está montando, yo personalmente creo que es otro error también. Entonces, yo personalmente creo que va a cambiar un montón de cosas y cuando tú estás hablando de los profesores, que además yo soy muy sensible a todo el tema relacionado con los profesores, porque yo respeto muchísimo a los profesores, respeto muchísimo la enseñanza, yo personalmente creo que es que sencillamente los exámenes, las analíticas, todo este tipo de cosas que tengan que ver con regurgitar contenidos, es algo que como al ajedrez ya lo hace mucho mejor un ordenador, con lo cual personalmente creo que lo que hay que cambiar es el sistema de evaluación por completo. O sea, ChatGPT ha aprobado exámenes de entrada y de segundo nivel a academias de medicina, a accesos de un montón de cosas. O sea, yo creo que hablan más de la naturaleza de los exámenes que de la naturaleza de ChatGPT. Entonces, yo personalmente creo que todo lo que tiene que ver con inteligencia cerrada y estrecha, no podemos hacer nada ya contra los ordenadores, ya no podemos ser mejores que los ordenadores jugando al ajedrez o jugando al Go o haciendo una serie de cosas, ¿vale? Entonces, el asunto es tenemos que entender dónde todavía somos muy diferenciales y profundizar ahí. Y eso tiene que ver con el pensamiento creativo, el pensamiento arborescente, que a pesar de todas las narrativas tecnocenizas que oímos, todavía estamos lejísimos de siquiera entender y ya de replicarlas ya ni hablamos. Ujú. Bueno, pues Javier, tenemos que hablar de libros. Yo creo que es un magnífico colofón a esta charla que he disfrutado muchísimo y que espero que no sea la última, pero somos unos apasionados de los libros y yo personalmente envidio la capacidad lectora que tienes. Aquí debatimos muchas veces qué es mejor,
Kindle o físico. Yo incluso he llegado ya a un consenso en el que yo estoy cómodo, puede ser equivocado o no, pero yo al final lo que estoy haciendo es los libros de consulta, los que voy a repasar y que necesito subrayado y tal, son físicos, y los libros de, de bueno, de ficción, de los que te lo vas a leer una vez sin tomar nota y tal, porque bueno, es una novela o lo que sea, prefiero Kindle, pero no sé qué opinas tú de esa discusión entre físico, Kindle, no sé qué opinas tú de subrayar libros, no subrayar A ver, libros. a mí un libro bien usado, bien subrayado, y además ha habido papers por ahí que indican que se te quedan mejor las cosas cuando es un libro físico y cosas por el estilo. Pero yo siempre digo lo mismo, mira chico, si tú me pones a hablar del olor de las tapas y la tinta fresca y todo este tipo de cosas, es que no te has comido una mudanza como yo de 10.000 libros con un tráiler en la puerta, y a partir de ahí mi mujer dijo que hasta aquí llegó el agua en la inundación del 58 y ya todo full Kindle. Lo que pasa es que desde que me he metido ahora también a escritor y a editor y a historias de estas, pues me hacen llegar 50 libros físicos, la gente que es más baja que las pesetas, por cierto, y empiezan a aparecer libros físicos y ya mi mujer me empieza a mirar de aquella manera. Entonces, si yo tuviera un espacio ilimitado, tipo el sitio que aparece al final de En busca del arca perdida, yo todo lo tendría en papel, sin ninguna duda. Pero como eso no es así, Kindle ra, y a mí si me hablas de la tinta y del color del papel y cosas por el estilo, no puedo evitar pensar en el fondo de mi cabeza que tanto no leerás. Y al final, ¿qué opinas de cuántos libros, no sé cuánto es lo máximo el libro que has tenido a la vez leyendo, esta gente que tiene 7 8 libros a la vez? Yo normalmente intento tener uno de ficción y otro de economía, finanzas, más ensayo. ¿Se puede estar en tantos a la vez? ¿Los puedes A llevar? ver, ¿No? yo no puedo recomendar mi criterio porque mi criterio es Particular, ¿no? bastante particular. Yo puedo decir lo que hago, pero no entro en recomendar a nadie ni nada por el estilo. Y yo estoy hablando de que cuando llevaba el control del asunto en Goodreads, que me lo he quitado un poco porque me estaba agobiando un poco, yo leo anualmente unos 100 libros. En pandemia estoy leyendo unos 100, estaba leyendo 150, 160 libros. Y yo he llevado 10 o 12 libros al retortero sin ningún problema por la sencilla razón de que nunca te apetece, nunca llegas exactamente igual a donde yo leo, que es normalmente en la cama. Yo suelo leer en la cama y en mis desplazamientos en transporte público y cosas por el estilo. Y lo que no leo es ficción, eso creo que lo he mencionado en alguna ocasión, no leo ficción, no porque no crea que la ficción me pueda aportar nada, sino porque sencillamente por algún sitio tenía que cortar. Ujú. Pero lo que sí leo, por ejemplo, es mucho cómic. Porque a mí el cómic me parece que cuando está bien elaborado está a la altura de cualquier libro, no es una obra menor ni nada por el estilo, es absolutamente brillante. Entonces, yo puedo llevar 12, 14 libros al retortero sin ningún problema, de los temas más variados, y normalmente no tengo problemas para entrar y salir. Pero es que lo que no puedo hacer es, si estoy reventado de un día durísimo, seguir leyendo un libro de teoría económica bastante duro, o si llego ya un poquito más, digamos que si vengo de un día de mucho trabajo, es diferente de si vengo de un día de poco trabajo. Si vengo de un día de mucho esfuerzo intelectual, me apetece otra cosa un poco más liviana. Entonces, a lo mejor leo muchos libros, por ejemplo, de retroinformática, historia de la computación y cosas por el estilo que me gustan mucho, o una biografía, que es una cosa más liviana. Entonces, no siempre estás igual cuando llegas a la cama y al momento de leer, y generalmente la manera en la que llego a la cama determina qué es lo que me pongo a leer en ese momento. Ujú. Bueno, y para terminar la entrevista, Javier, si pudieras recomendarnos un libro que últimamente haya pasado por tus manos y que por algo te ha parecido especialmente bueno. Yo sé que, bueno, lo has recomendado a lo largo de tu vida muchísimo, pero digo, del último mes, 2 meses, uno que tú hayas dicho, oye, pues este, Del último mes, 2 meses que haya recomendado que me ha gustado. Es que estoy leyendo varios que me están gustando mucho. pues dilos todos. Estoy recomendando, por ejemplo, estoy leyendo uno que ahora mismo no recuerdo el título, pero es sobre los intelectuales en el nazismo, ¿vale? Ujú. Porque yo, por ejemplo, he recomendado mucho el libro de Nenad Sesardik, el de When Reason Goes on Holiday,
para demostrar que la gente más inteligente en un entorno determinado puede ser la más estúpida en otro entorno completamente diferente, ¿vale? Cesardic se metía muchísimo con los filósofos de la ciencia de izquierdas y entonces lo que quería era un libro que fuera un contraste con eso y que hiciera un poco recopilación de todos los intelectuales que habían prestado servicio al nazismo durante toda su historia, ¿vale? Y ahora mismo no me acuerdo del título del autor, pero un libro maravilloso que, vaya por Dios, bueno, pues no lo recuerdo, no lo recuerdo ahora mismo, pero es un libro que me está encantando. Luego también hay un cómic que me ha gustado mucho, que es un manga que se llama Ping Pong, ¿vale? De un tal Uematsu, que es, me parece una historia maravillosa, que usa el ping-pong como excusa, como podría haber sido el coleccionismo de Lepidópteros, pero es en realidad para hablarnos de la vida y para hablarnos de cómo evolucionamos y cómo determinada gente tiene Uy. y tal. Y madre de Dios, que he estado leyendo así últimamente también. Vamos, con eso tenemos más que de sobra, ¿eh? Sí, sí, es que ahora me estaba releyendo Punished by Rewards, por ejemplo, para todo el tema este de incentivos, por ejemplo, que estaba leyendo así ahora mismo. Pues si tuviera el Kindle aquí te decía los 5 o 6 que llevo leyendo ahora, pero ahora mismo no lo tengo, estoy fuera de casa y lo siento. Luego si acaso te puedo mandar una lista con media Perfecto. docena de libros que son los que me estoy leyendo ahora mismo, que son los que más me están interesando, pero es que ahora mismo no soy capaz de, o sea, sé los temas, sé por dónde estoy, pero si me dices título y autor, te lo envío aparte, no te No, preocupes. no te preocupes, lo ponemos en la descripción. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer para nosotros. Como siempre decimos a los invitados de lujo como tú, oye, que sea un hasta luego, porque nos encantaría tenerte de vuelta y tratar, ya que hemos visto una visión general de tu figura, tu pensamiento, pues seguro que hay temas que me encantaría saber tu opinión concreto. Es decir, obviamente es una primera toma de contacto. Quería que la comunidad que no te conociera de Locos de Wall Street, conociera un personaje tan interesante como es tu caso. Desde aquí también recomiendo seguir a Javier, su podcast que es Heavy Mental, ahí tenéis su nombre en Twitter, Recuenco, inconfundible, seguirlo porque digamos, ya os digo, todo un personaje en el buen sentido de la palabra, personaje y nunca mejor dicho, pero hay muchos temas que no hemos dejado que interesan a la comunidad, como qué te parecen las criptomonedas, cómo seguir con el tema de los incentivos, etcétera, etcétera, que son muy, muy interesantes y que si nos permiten nuestras agendas y lógicamente te sientes animado, pues para nosotros sería un placer charlar sobre ello. Así que, Javier, muchísimas gracias. Pues mil gracias a vosotros por la invitación. Disculpad que la haya tenido que coger aquí con un montón de escándalo, lejos de mis referencias y todo este tipo de cosas. Pero bueno, es que a veces se dan así las cosas. Y encantado de verdad para cuando queráis, a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Y todos vosotros ya sabéis, seguidores, si os gusta programas como este, suscribiros y darle a like. Sin más, nos vemos, que tengáis una buena semana. Chao.